Comenzamos con la sesión primera de nuestro seminario sobre textos de libertad, fin y moral en Santo Tomás, con la presentación y los inicios de la antropología dual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos con esta sesión nuestro seminario de este año de lectura de textos de Santo Tomás en torno al fin, la libertad y lo que tiene que ver esto con con las materias, lo que se suele considerar como las materias de moral. Vamos a echar una ojeada a los materiales, los tenéis en la descripción del vídeo, os pongo los materiales. Vamos a ver. Aquí tenéis la portada, Fin, Libertad y Moral, lectura de algunos textos fundamentales de Santo Tomás acerca de la libertad y la consecución del fin, porque acordaos que básicamente en Santo Tomás lo que hoy denominamos moral es cómo la persona alcanza su fin mediante una serie de actos libres. Por eso la consideración de la moral tiene que ver con la libertad y tiene que ver con el fin. Aquí tenéis, tenéis los materiales, están en la página de Academia. Aquí hago una brevísima descripción, vamos a echarle una ojeada. Os recuerdo para Santo Tomás, como explica al comienzo de la prima secunda de la Summa Theologiae, el hombre es imagen de Dios porque por sus propios actos debe alcanzar su fin. Ese fin es la visión de Dios. Esta idea de fondo le lleva a profundizar en la noción de fin, de libertad, de emociones, lo que él denomina pasiones y virtudes. Por desgracia, no siempre se ha expuesto de manera correcta esta luminosa aportación de Santo Tomás, gracias a la cual, entendemos moral sin desligarlo muchas veces de lo que hoy se denomina psicología, que a veces son cosas que van completamente desligadas. La lectura de algunos textos escogidos de la prima secunde, con su contexto y fundamentos, los fundamentos vamos a verlo en el primer amplio capítulo, ayuda a responder a no pocas cuestiones acerca de la libertad, la moralidad o el influjo de elementos inconscientes en el obrar humano. Y se van a proporcionar al alumno las indicaciones para la lectura de los textos de Santo Tomás y comentaremos alguna cuestión sobre bibliografía. Aquí ya os anticipo cosas que iremos viendo con más detalle. Como tendremos ocasión de ver, especialmente a partir del capítulo 3, la consideración de la moral en Santo Tomás está completamente ligada a la libertad y al fin, de modo que los tres aspectos tienen una profunda relación. Como en cualquier otra criatura, en el hombre se da una tendencia al fin que depende de su forma. Sin embargo, tiene la peculiaridad de que es una criatura libre, es decir, él puede establecerse una serie de fines, no el fin último que es la felicidad, que eso no lo puede cambiar, pero sí toda una serie de fines y también puede ver en qué pone ese fin último. Por una parte tenemos el tema de la libertad que entra dentro. La libertad no se contrapone a naturaleza, como veremos, sino que es una peculiar forma de naturaleza que puede volver sobre sí misma y modificar algunos aspectos, y al mismo tiempo ha sido llamada por Dios a un fin que sobrepasa la naturaleza. Tenemos estas dos cuestiones, la de la libertad y esa llamada a un fin que sobrepasa la naturaleza. Obviamente no es que se pueda considerar al hombre como algo contrapuesto a la naturaleza o la libertad como contrapuesta a la noción de naturaleza. Hay un determinado tipo de naturaleza que es racional y que tiene como consecuencia la libertad. Gran parte de los problemas en este campo han venido por entender la naturaleza como un determinismo geométrico, dentro del cual obviamente no cabe la libertad. Lo que pasa es que para Santo Tomás esa noción de naturaleza es inaceptable, y no solo para Santo Tomás, en la física contemporánea eso ya no se puede aceptar. Precisamente para entender lo que dice Santo Tomás sobre la libertad, el fin y la moralidad, es preciso recordar previamente algunos aspectos de su hilemorfismo, por plantearlo con una terminología más accesible a nuestros días, una ontología dual. Si se entienden correctamente estas nociones, la articulación materia-forma, el hecho de poseer un alma espiritual con un conocimiento racional permite superar multitud de problemas que se han planteado en teología moral desde hace ya mucho tiempo. No son los problemas más recientes de tipo de moral de situación.
y sus derivados, que tienen que ver muchas veces con un planteamiento trascendental. O sea, tenemos ya como esa captación previa, temática del absoluto, y eso determina la moralidad de las cosas, o lo que sea. Algo de eso diremos, esto de todos modos en los materiales que preparé para teología natural. Ahí presento una crítica de todos esos planteamientos de teología trascendental. Ya digo, eso con los Santo Tomás se supera, pero también problemas que vienen mucho más atrás en la moral, ¿eh? Pensad que desde que en el siglo XVI hay una difusión creciente del nominalismo y se pierde o se disuelve la noción de naturaleza, o la noción de naturaleza se reduce a un mecanicismo, ahí ya no puede entrar la cuestión del fin o la cuestión de la moral, y entonces pues estará todo en una dialéctica bastante absurda entre ley y libertad. La ley me dice que tengo que hacer esta cosa porque esto es la voluntad de Dios, es lo que ha mandado, pero está mi libertad y a ver cómo articulo una cosa con otras, el famoso discernimiento, todo este tipo de cosas que tanto cultivó la Compañía de Jesús desde los inicios y que en muchos casos derivaron en un cierto maquiavelismo light. O sea, no la virtud de la prudencia, que es cómo alcanzo el fin mediante una serie de actos, sino estoy dentro de una dialéctica y a ver cuál de los dos polos va prevaleciendo más. Algunas de estas cosas iremos comentando, aunque no es un seminario de historia de la moral, pero algunas cosas nos saldrán. Por eso la organización del seminario es la siguiente. Bien, hay aquí una presentación que esto en el seminario que tengo con los alumnos para luego organizar las intervenciones es más importante, esta aquí nos interesa menos. Y el tema de la antropología dual y la libertad. O sea, esto es fundamental porque son los presupuestos. Cuando se ha perdido el presupuesto materia-forma, no se lo ha entendido, no se entiende correctamente la libertad, o se entiende la libertad como tener ese horizonte absoluto conforme al cual se debe comprender todo y demás cosas que no llevan a ninguna parte, pues si estos aspectos no quedan claros, es imposible plantear correctamente la moral. Por eso, digamos, este capítulo 2 sería un poco como los grandes presupuestos y luego ya es una exposición de textos fundamentales. O sea, aquí también veremos textos fundamentales de Santo Tomás. Haré primero una presentación, diríamos, de la ontología dual, un poco ofreciendo un resumen, algunas cosas de las que plantea el profesor Basti, y luego aquí también se verán toda una serie de textos de Santo Tomás sobre potencias del alma, potencias sensitivas, potencias intelectivas, básica algo de digamos, cómo se plantea la voluntad, la libertad, de una manera tal, básicamente cuestiones de Santo Tomás que están en la primera parte. Y luego ya el resto, los temas 3, 4, 5, 6 y 7, serán la exposición de grandes cuestiones de Santo Tomás en la prima secunde. Comprensión de la moral a partir del fin, será la exposición de las cuestiones 1 a la 5, que son además fundamentales para captar toda la moral en Santo Tomás. El tema de los actos humanos y la libertad, lo que Santo Tomás denomina la condición de los actos humanos, de la cuestión 6 a la 17, ahí aparece pues el acto de voluntad, el acto de intención, la elección, el uso, el imperio, toda una serie de actos que examina Santo Tomás. A veces una cosa que puede parecer muy sutil, pero es importante para entender cosas que luego se van a decir. Y diríamos lo que es la moralidad en sí misma, Santo Tomás simplemente le dedica 4 cuestiones, de la 18 a la 21. Como veis no es una grandísima extensión, porque es que realmente cuando lo anterior está claro, al plantear la moral es algo bastante sencillo. De hecho, Santo Tomás, el planteamiento que hace es si los actos humanos se distinguen esencialmente desde el aspecto de la diferencia que tienen entre buenos y malos. Esa es la clave de la moral. Y un acto bueno, un acto humano será bueno cuando tiene la plenitud de ser que le corresponde. O sea que, como veis, estamos siempre dentro del marco tanto de la libertad como de esa noción de naturaleza y tendencia al fin. Cuando tenga la plenitud de ser que corresponde a este acto para poder alcanzar el fin, pues ese acto será bueno. También aquí plantearé un poco la relación entre naturaleza y moralidad, porque esto, a raíz de todas las cuestiones en torno a ese problema que vio Hume, que no se puede pasar
de la descripción o del ser al deber ser, ¿cómo se puede solucionar eso? Obviamente Hume, que era nominalista, no podía pasar del ser al deber ser. Ahora, cuando tú tienes una noción de finalidad que está en la misma naturaleza, en el sentido de una tendencia para alcanzar algo, sí, puedes pasar del conocimiento de esa naturaleza a lo que tienes que hacer para poder realizar una serie de actos que te van a permitir alcanzar el fin. Ahora, si en la misma naturaleza, o ni siquiera existe la noción de naturaleza, es toda una descripción de hechos sueltos aislados, pues evidentemente de ahí no puede salir ningún deber ser. Esto lo veremos con detalle en la parte final de ese capítulo 5. Luego también diremos algo, aunque esto merecería un seminario por sí solo, y algún año dediqué prácticamente un seminario casi entero al tema de las pasiones, porque para Santo Tomás es fundamental. Es lo que luego en la psicología contemporánea se denominan emociones, pero Santo Tomás no las desliga. Sea, por una parte, establece cierta relación de la razón con ellas, pero tampoco la reduce a la razón. Digamos, no es una cosa que sea como una cosa mecánica que tenemos dentro de nosotros, sino que responde a una auténtica física de la persona, un auténtico hilemorfismo, en el cual puede intervenir en cierto modo la razón. Diremos alguna cosa del planteamiento general de las pasiones, un poco la comparación entre el planteamiento de Santo Tomás y algunas escuelas psicológicas contemporáneas y digamos, la importancia que eso tiene, aunque ya digo que de aquí pues esto daría para hacer un seminario entero, porque hay una descripción muy cuidada de las pasiones por parte de Santo Tomás. Y luego, en séptimo lugar, los hábitos y las virtudes para alcanzar el bien, porque en el bien, esto lo dirá en el capítulo 3, comprensión de la moral a partir del fin, para el fin lo alcanzamos mediante una serie de actos. Entonces, ¿cuáles son los principios de esos actos? Serán los hábitos, y dentro de los hábitos nos interesan las virtudes, que son los hábitos buenos, no solo para hacer cosas buenas, sino para hacer bien las cosas buenas. Veremos cómo plantea Santo Tomás todo esto. Obviamente podríamos tratar muchas otras más cosas, habría que hablar también del tema de los pecados, también de la ley, de la gracia, o sea, la moral en Santo Tomás es muchísimo más amplia, pero creo que estos puntos pueden venir muy bien para orientar una perspectiva general acerca de la moral. Aquí veis lo que es el calendario y la distribución del curso, pero esto, diríamos, tiene más que ver con las exposiciones que tendrán los alumnos, eso nos interesa ahora menos, igual que las instrucciones prácticas. Sí voy a comentar un poquitín la bibliografía que sugiero, y creo que puede ser útil para todo el que quiera profundizar un poco en estas cosas. Cito este amplio artículo de Basti, Ontologia Formale, Tommaso d'Aquino de Edith Stein. Es una cuestión sobre una comparación de Santo Tomás y Edith Stein en algún punto, pero saca algunos planteamientos de ontología formal sobre cómo entender el conocimiento humano. En ese sentido es bastante interesante. También, por supuesto, el libro que traduje y que publicamos aquí en Toledo, de la física de la información al conocimiento y libertad de la persona. Es una colección de varios artículos y en algunos de ellos encontráis mucho material sobre esto. Y el clásico, La filosofía de la natura de la scienza, que es la edición del 2002. Esperemos que pronto tengamos ya la nueva edición con muchas más cosas. También os cito aquí este artículo del profesor Echavarría, Las teorías psicológicas de las emociones frente a Tomás de Aquino. Es también un artículo, lo utilizaremos sobre todo al hablar del capítulo dedicado a las pasiones, porque compara el planteamiento de Santo Tomás con otros planteamientos que vinieron después, con la psicología contemporánea, etc. Un artículo muy interesante de Farrell, un legionario de Cristo, la resolución de los principios de la razón práctica en Santo Tomás, un artículo de la Revue Thomiste del 2020. Aquí trata esta cuestión de un poco en discusiones que ha habido en lo que se ha denominado la nueva enseñanza de la ley moral, si conocemos los preceptos de la ley natural por una derivación de otro tipo de conocimiento, o los primeros principios de la razón práctica son completamente autónomos. Un poco toda esa serie de problemas lo trata francamente bien.
el clásico de Fabro, Percepción y Pensamiento, para, diríamos, ver cómo incluso las operaciones más superiores de nuestro conocimiento están ancladas en el conocimiento sensible, pero teniendo en cuenta pues, muchas cosas que planteaba la psicología experimental desde los años 20 y 30. Este otro que también merece mucho la pena, de Jensen, Knowing the Natural Law, de nuevo en un diálogo crítico con los planteamientos de Finis, de Griset, de Ronheimer, sobre un planteamiento de la ley natural que las separa de la noción de naturaleza más arraigada, diríamos, en las cuestiones físicas. Es también muy interesante, va un poco en la línea del artículo de Farrell que os he dicho antes. Son planteamientos diferentes, pero en ambos casos es una presentación de cómo nace la obligación moral a partir de una naturaleza, pero teniendo en cuenta que es una naturaleza intencional y libre, y a partir de ahí van a surgir una serie de preceptos. Este es un articulito simplemente de un coreano, pero está muy bien, sobre cómo evoluciona, o más que evoluciona, cómo despliega o desarrolla Santo Tomás su teoría acerca de la voluntad, porque es cierto que, por ejemplo, lo que dice de la voluntad, cuando habla del libre albedrío, en las cuestiones de la primera parte de la Suma, no acentúa tanto algunos aspectos como los que va a acentuar en la prima secunda o en la cuestión 6 de Malo. Ahí Santo Tomás acentuará pues que la voluntad decide sobre sí misma, es la que se mueve a sí misma, obviamente siempre bajo la moción de Dios, mientras que en la primera parte incidía mucho en que la voluntad es movida por el entendimiento, lo cual es verdad, no es que eso lo niegue, pero diríamos como posteriormente en la vida de Santo Tomás tuvo que responder más directamente al problema averroísta. Los averroístas decían que la voluntad estaba completamente determinada por el entendimiento. Santo Tomás luego desarrolló más el tema. En realidad, una cosa no quita la otra, porque sí, la voluntad sigue al entendimiento, pero recordad, esto lo veremos también, que sigue al último juicio práctico del entendimiento. ¿Y qué es lo que hace que ese último juicio práctico del entendimiento sea el último? La misma voluntad. Con lo cual, sí, la voluntad va a seguir al entendimiento, pero la voluntad va a determinar cuál va a ser ese último juicio al que sigue, porque si no el entendimiento podría seguir deliberando. Bien, esto lo veremos en su momento, pero aquí tenéis una indicación interesante. También como texto de referencia, el gran manual de la Bourdet, en el Cours de Théologie Morale, el Petit Cours. Bueno, Petit Cours, son 800 páginas el primer tomo, pero lo llamaban el Petit Cours porque son 2 tomos bastante notables con toda la moral, y luego hay un gran curso donde prácticamente dedica un tomo a cada uno de los grandes temas de Santo Tomás, pues hábitos, virtudes, pasiones. O sea, está mucho, el curso amplio es mucho más amplio. He citado aquí este artículo también interesantísimo de Francesco Panizzoli, que es de gran autor italiano. Traduje la lógica que preparó junto con Basti. Escribe siempre con una claridad y una profundidad enorme. Es un planteamiento muy bueno sobre esta ontología dual de la que vamos a hablar en el capítulo segundo. Hoy creo que nos dará tiempo a comenzar algo de ello. Forma y materia tra metafísica clásica y física contemporánea, la SSB. SSB quiere decir la ruptura espontánea de simetría, Spontaneous Symmetry Breaking, porque digamos es una cosa que hay en la física contemporánea que permite ver muy bien lo que en la metafísica clásica se denomina materia y forma, a través de las diferencias entre energía y masa por una parte e información por otra. Esto, ya digo, es un artículo muy interesante. La Pena lo ha publicado en unos estudios de una jornada que hubo en el Anselmianum de Roma, el Instituto de Liturgia, que hablaban sobre la importancia de la materia. No sé yo si los participantes estaban muy en esta onda de la física cuántica, pero el caso es que publicó ahí el artículo, que está francamente bien. Y luego, por supuesto, la obra clásica, completamente clásica, del padre Ramírez sobre la bienaventuranza humana, las pasiones, los actos, los hábitos. O sea, es un poco todo este comentario tan profundo que hace de Santo Tomás, diversos aspectos de Santo Tomás. Está francamente bien.
Y también os pongo aquí en la bibliografía otra obrita del padre Victorino Rodríguez, discípulo del anterior, sobre los sentidos internos. Esto es una colección de 4 artículos que dedicó a cada uno de los 4 sentidos internos, tal como los plantea Santo Tomás. En cierto modo dice muchas cosas de las que trata Fabro en el libro este de Percepción y Pensamiento, pero diríamos de una manera, o sea, más simplemente con el texto de Santo Tomás, más sencillo, pero también es muy, muy interesante. Está otro artículo bastante reciente de Sullivan, dominico del Angelicum, donde estudia el tema de objeciones y respuestas ante la cuestión del libre albedrío, que es algo que siempre está bastante atacado a veces por neurofisiólogos o personajes que desde un cientificismo pretenden negar no desde la ciencia, sino del cientificismo, negar la existencia del libre albedrío. Ya digo, es un articulito breve, también merece la pena. Y os cito aquí por último a este Tebelde, porque nos saldrá alguna vez esta cuestión de si en Santo Tomás hay un deseo natural de la gracia o de la visión, que muchos en la línea de la Nouvelle Théologie, la línea de Delibac, en realidad apoyados más que en Santo Tomás, por una última instancia en el neoplatonismo, pero también en todos estos autores de principios del siglo XX, sobre todo Blondel, veían como si hubiera ya esa tendencia, pues, en todo acto humano a lo absoluto, a lo divino, a lo trascendente, aunque uno no fuera consciente de ello. Bien, algunos leyeron algunos argumentos de Santo Tomás en ese sentido, y este articulito de Tebelde está bien porque pone algunas cosas en su sitio, aunque de ese tema aquí no lo he citado, en otros seminarios lo hemos visto, otra obra del padre Victorino, El conocimiento analógico de Dios, porque ahí tiene algún artículo donde habla también del tema de si hay un deseo natural de ver a Dios o cómo interpretarlo y demás. Bien, estas serían algunas indicaciones bibliográficas, quizá nos vayan saliendo más conforme avance el seminario. Bien, aquí trato lo de algunas cuestiones antropológicas previas, pero antes de nada quiero que leamos algunos de los textos que ya os dije de Santo Tomás, un poco para hacernos una idea de todo el conjunto de cómo se organiza la prima secunde. Esperad que despliego esto. Simplemente por leer alguna serie de textos de Santo Tomás en los que habla de qué entiende él por moral, un poco lo que he comentado antes de la libertad, la moral, el fin, para que veamos en las mismas palabras de Santo Tomás cómo entender estas cosas. Fijaos, no lo he puesto al principio porque realmente estos textos de Santo Tomás se encuentran justo cuando él va a hablar del fin y de la bienaventuranza. Por eso los he colocado aquí, aunque podrían haber ido también en la introducción. Fijaos que, independientemente de cualquier cosa, cómo plantea Santo Tomás la cuestión de la moral. En el comentario de la Ética, Aristóteles dice: así pues, como el sujeto de la filosofía natural es el movimiento o la cosa móvil, así también el sujeto de la filosofía moral es la operación humana ordenada hacia el fin. O también, fijaos, el hombre en cuanto que voluntariamente actúa por el fin. Aquí tenéis, por tanto, voluntariamente el tema de la libertad, el fin, y esa es la clave de la moral. Ese es el sujeto de la filosofía moral, la operación humana ordenada hacia el fin, una operación humana que se va a realizar de manera libre. Fijaos que esto lo plantea con una claridad enorme Santo Tomás en el prólogo a la prima secunde, cuando comienza, todo su planteamiento de lo que es la moral entendida como una vuelta de la criatura a Dios. Fijaos. Porque, como dice el Damasceno, el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, en cuanto que por imagen entendemos intelectual y el libre albedrío y el tener potestad por sí mismo. O sea que fijaos, imagen para Santo Tomás conlleva tener libre albedrío, poder decidir, y que esto se va a apoyar en la misma naturaleza intelectual del hombre, como veremos, una forma que vuelve sobre sí misma, que es capaz de actuar sobre sí misma.
Y después de lo que hemos dicho del ejemplar, es decir, de Dios, y de lo que procedió por la potestad divina según su voluntad, nos queda el que consideremos acerca de su imagen, es decir, del hombre, en cuanto que él mismo es principio de sus obras, como poseyendo libre albedrío y potestad respecto a sus obras. Fijaos esta comparación tan interesantísima que está haciendo Santo Tomás. Te está diciendo, hemos estudiado a Dios que libremente decide crear todas las cosas. Ahora vamos a estudiar al hombre que es imagen de Dios, que va a realizar también libremente toda una serie de obras. Una serie de obras, de operaciones, se entiende, para alcanzar su fin, que es el mismo Dios. Pero es muy interesante esta comparación y ver al hombre como imagen de Dios. Por eso, dice, como ya se apuntaba en el primer texto, toda la moral tiene que ver con la consecución del fin mediante acciones libres. Pero antes de ver los temas en concreto, como el del fin o el de los actos libres, hace falta tener claro el esquema de todas estas cuestiones. Para hacerse una idea de la estructura de conjunto de toda la secunda pars, y más en concreto de aquellas cuestiones que estudiaremos en la prima secunde, es muy útil tener presente algunas introducciones a las cuestiones principales en las que Santo Tomás, digamos, va señalando la arquitectura de su obra. Fijaos, por ejemplo, nos habla de la importancia del fin último. En primer lugar, hay que considerar el fin último de la vida humana, después aquellas cosas por las que el hombre puede llegar a este fin o desviarse de él, pues a partir del fin es preciso tomar las raciones, digamos como la esencia, lo que define, de aquellas cosas que se ordenan al fin. Y porque el fin último de la vida humana se sitúa en la bienaventuranza, ponitur esse beatitudo, es preciso considerar en primer lugar el fin último en general y después la bienaventuranza. Y luego nos va a decir que como para llegar a la bienaventuranza hacen falta los actos, hay que considerar los actos humanos, para que sepamos mediante qué actos se llega a la bienaventuranza o se impide el camino de la bienaventuranza. Pero como las operaciones y los actos son acerca de los singulares, por ello toda ciencia operativa se perfecciona en la consideración particular. Así pues, la consideración moral, como es de los actos humanos, en primer lugar se debe enseñar en universal y en segundo lugar en particular. Sobre la consideración universal de los actos humanos, en primer lugar hay que considerar los actos humanos mismos y en segundo lugar en sus principios. Luego distinguirá pues, entre los actos que son propios del hombre o actos comunes con otros animales. Ahí se tratará luego todo el tema de las pasiones, que son los comunes con otros animales. Y luego, dentro de los actos humanos, lo que ya os dije. Primero, la condición de los actos humanos, el que son voluntarios, y luego su distinción entre buenos y malos. Habla luego también, al hablar de los hábitos, dirá que los principios de los actos humanos son por una parte las potencias, que esas se estudian en la primera parte, y luego los hábitos, que lo va a estudiar desde la 49, hablará luego de virtudes como hábitos buenos, etc. O sea que este es un poco, esto podéis echar una ojeada, aquí está un poco como la arquitectura de toda la prima secunde. Tenéis aquí estos esquemas que plantea Santo Tomás, que siempre son tan útiles. Fijaos, el fin último de la vida humana, cuestiones 1 a 5, lo que tratamos en el capítulo 3, aquello mediante lo cual el hombre alcanza su fin, actos humanos en general, que es todo el resto de la prima secunde. Los actos humanos, primero, lo que son actos propios del hombre, actos voluntarios, y ahí tenemos la condición de los actos humanos, lo que estudiaremos en el capítulo 4, y la división de los actos humanos en buenos y malos, el capítulo 5, con el tema de la moralidad. El tema de las pasiones será, es el capítulo 6, actos comunes con los animales, y luego los principios de los actos humanos, que es lo que veremos brevemente en el capítulo 7, hábitos y virtudes. Obviamente nos quedaría ver también la ley, la gracia, pero esto ya son cosas que, digamos, el seminario sería demasiado amplio y nos quedaremos simplemente en la consideración de las virtudes. Tampoco podremos ver el tema de los vicios. Bien, pues como veis, este es un poco el esquema que sigue Santo Tomás. Y dicho esto, todavía en los minutos que nos quedan, vamos a pasar a ver lo que es el capítulo 2 con estas cuestiones
antropológicas previas, porque hemos estado hablando de, digamos, de la libertad, del entendimiento, pero esto hay que tratar de entenderlo lo mejor posible. Vamos a ver un poco cómo lo explica Santo Tomás. Es lo que titulo algunas cuestiones antropológicas previas, y antes de ver las cuestiones de la suma en lo que lo trata, hago esta presentación de una antropología dual. Os explico. Todo el planteamiento de Santo Tomás que estudiaremos en los textos de este seminario está unido a una ontología dual, es decir, que explica la composición de los entes materiales a partir de las nociones de materia y forma. Hay muchos elementos de la metafísica de Santo Tomás que nos van a ir saliendo, pero estos dos, la distinción materia y forma, es esencial. Está ligada a la explicación del movimiento, igual que las nociones de potencia y acto o la noción misma de naturaleza. Vamos a comentar algunas cosas. Ante todo, vamos a fijarnos en el planteamiento de Aristóteles y de Santo Tomás sobre la materia y la forma. En el planteamiento aristotélico, materia y forma son aquello mediante lo cual existen los entes físicos. Fijaos, son un id quo, aquello por lo cual la sustancia o el sínolo, lo que es según la totalidad, es un id quod. Lo que subsiste son simplemente sustancias o accidentes que están modificando la sustancia, pero lo que subsiste son las sustancias. El id quo es aquello por lo cual, mediante lo cual, existen esas sustancias, y ahí es donde entra la materia y la forma. Pero atención, porque esto hay que entenderlo bien. La materia se caracteriza por la potencialidad, pero una potencialidad en serio. No es la extensión geométrica de la ciencia moderna de Descartes. O sea, porque tú puedes decir, bueno, sí, también algo de la potencia, y algunos lo han querido ver así, lo tendríamos pues en el continuo geométrico, donde están todos los puntos y tú simplemente seleccionas los puntos. Pero fijaos que ahí solo tenemos una infinidad compacta de puntos respecto a los cuales una línea, una figura o un sólido solo serían una combinación. O sea, los puntos ya están. Actualizar una forma, en ese planteamiento cartesiano, por ejemplo, es simplemente hacer explícito lo que ya está implícito. O sea, por ejemplo, tú quieres trazar una circunferencia, pues estableces, digamos, la circunferencia es el conjunto de puntos del plano que distan lo mismo respecto a un punto dado. Pones el punto dado, el centro, trazas la circunferencia, está marcada en la, digamos, la ecuación que te indica que la distancia de cualquier punto a ese punto dado es siempre la misma, y así te sale una circunferencia. Claro, pero diríamos, ese no es el sentido de potencialidad en Aristóteles, porque ahí simplemente estás explicitando cosas que ya están. No sé, cuando se hace una estatua, simplemente se quitan cosas del mármol para dejar una figura, pero los puntos que componen esa estatua ya estaban. Por eso Aristóteles no entiende la materia simplemente como unas cosas que ya están dadas, como unos atomitos y diríamos, hacemos una combinatoria de las mismas. No, la materia es un ser delimitado, pero siempre diverso. Podemos poner el ejemplo de una secuencia casual de números, que no tiene ni repetición ni periodicidad. Esto lo podemos poner nosotros, pero Aristóteles pone el ejemplo de la materia, dice que la materia es como un día es o como una competición es. O sea, siempre se va convirtiendo en algo diverso. La materia tiene ese aspecto de diversidad, de impredecibilidad, algo que en sí mismo no está definido, pero se define por la forma. Ese es el sentido que tiene, que una forma es seducida de la potencia de la materia. O sea, por acción de una causa agente, esto es importantísimo, no lo olvidéis, se determina esa materia. Fijaos, tenemos aquí una secuencia completamente casual de símbolos, A, L, J, F, D, S, H, A, N, digamos, letras completamente no tienen ningún patrón. Es una secuencia casual. En los términos de Aristóteles sería una sucesión siempre diversa. Si en esa secuencia estabilizamos una subsecuencia, A, L, J, F, D, S, eso lo estabilizamos, esta secuencia la hacemos periódica. Evidente, o sea, esta secuencia que no tenía ninguna periodicidad, la hacemos periódica. Hay un esquema que se va repitiendo. Hemos educido una nueva forma de la potencialidad de una materia. Lo que pasa es que en este caso es una materia que estaba ya dispuesta a dicha forma, porque era una materia que contenía ya las letras, pero dentro de esa materia,
una causa agente, en este caso nosotros, hemos estabilizado una secuencia. Las diversas disposiciones de la materia, cuando están más o menos estabilizadas, se convierten en hábitos, pero siempre va a hacer falta la causa agente. Por eso Aristóteles podía decir que la forma es un término, telos, fijaos que telos es la misma palabra que utilizamos para fin, y algo a causa de lo cual, tu nk. Dado que el movimiento de los elementos, en el planteamiento aristotélico, es algo incesante, haría falta un término, algo que lo determine y así, diríamos, tengamos una estabilidad. Hace falta un término, es decir, algo a causa de lo cual se alcance dicho término. ¿La forma por qué es acto? Pues es acto porque es relativo a una potencia. La materia está en potencia para adquirir esa estabilidad. Es acto también porque es el efecto de una causa agente extrínseca. O sea, esto tenedlo muy claro. No podemos separar las formas de las cosas del agente que ha inducido esa forma, esa estabilidad en la potencialidad de la materia. Y es intrínsecamente un límite, peras, que confiere a la materia un ordenamiento que antes no tenía y hace que se estabilice como un todo ordenado. Diríamos aquí el término que emplea muchas veces Aristóteles, entelegeia, literalmente es en telos egein, lo que tiene dentro de sí un límite, el telos. Obviamente, a lo anterior hay que añadir, en este modo de ver las cosas, que las diversas sustancias dependen de toda una serie de niveles de acción causal. O sea, diríamos, antes he hablado, por ejemplo, de que esa secuencia estaba en esa secuencia casual, estaba en potencia, pero ya con una materia con ciertas disposiciones, porque ya teníamos las letras, pero esas disposiciones pueden ir en una gradación. En el caso de Santo Tomás y Aristóteles hay toda una serie de niveles de acción causal, básicamente unos niveles muy estables, que eran los que para él dependían de las esferas celestes, y los más inestables que estaban por debajo de la esfera de la luna. Fijaos que esto está tan asumido para Santo Tomás que en el de Potencia 5.9, Santo Tomás entiende que el fin del mundo consistirá en que los ángeles detienen las esferas celestes, porque las esferas celestes eran movidas por inteligencias. Pensadlo, lógicamente, en el universo aristotélico el movimiento tiende a un fin. Para que haya un movimiento permanente del cual depende todo, tiene que haber algo especial. Ese algo especial entendía que eran las inteligencias angélicas. Diríamos, lo que tenemos debajo de la luna es una multitud enorme de elementos que dependen, están continuamente, digamos, en un movimiento caótico y que dependen sobre todo de los intercambios de calor, de las cualidades activo-pasivas que tenían que ver fundamentalmente con el calor. Entonces, Santo Tomás lo que dice es que el fin del mundo va a consistir en que los ángeles paran las esferas y ya cesa la generación y la corrupción y solo quedarán los elementos, los cielos parados y el alma y el cuerpo humano, porque como la forma del cuerpo humano es el alma que no depende diríamos, de todo este juego de movimientos, sino que es infundida inmediatamente por Dios, puede permanecer. Fijaos lo que dice aquí. Puesto que las cosas están compuestas de principios contrarios, tienen en sí el principio activo de corrupción. Habla de los entes compuestos, minerales, plantas, animales, etc. Por eso, si se impidiera la corrupción solo por un principio activo exterior, eso resultaría violento y no conveniente a la perpetuidad, pues lo violento no puede ser siempre. O sea, digamos, si cesado el movimiento de los cielos siguiera habiendo otras cosas, eso resultaría violento. Fijaos, de todos modos, aquí recuerda que las formas son corruptibles, no son formas subsistentes, las que hay en la naturaleza, salvo el alma humana, que sí es subsistente, el resto no. Fijaos también esto. Lo mismo podemos decir si consideramos la causa que mueve. El ser de las plantas y de los animales es cierto vivir, que en las cosas corporales no existe sin movimiento. Por eso los animales perecen cuando cesa el movimiento del corazón y las plantas cuando cesa la nutrición. En estas cosas no hay un principio de movimiento que no dependa del motor primero, porque las mismas almas de los animales y de las plantas están totalmente sometidas a las impresiones de los cuerpos celestes. O sea, lo que os he dicho antes, las formas,
todas las tendencias que hay en las formas, toda esa organización depende de una causa agente, que en Aristóteles y en Santo Tomás eran las esferas. Por ello, cesado el movimiento del cielo, no podría permanecer en ellas el movimiento ni la vida, y de esta manera resulta claro que en esa renovación del mundo no pueden permanecer las cosas citadas, minerales, plantas y animales. Bien, terminamos ya, simplemente quedaos con la idea que cuando hablamos de forma y materia, por lo menos para Aristóteles y Santo Tomás, también está de fondo el tema de la gente. O sea, ahora las plantas, los animales, los minerales tienen una determinada forma porque eso depende de que hay unas causas que están actuando, que para ellos eran las esferas celestes. Podríamos hablar pues, de las fuerzas elementales que proceden del Big Bang. Ahí digamos, habría que hacer un poco la comparación de un modelo y otro. O sea, hay que pensarlo bien. Pero la idea de que la estabilidad que tenemos de las cosas depende de una serie de dinamismos y, por supuesto, la materia y forma son principios de movimiento, pero en cuanto que van a modular, van a dar un modo a algo que viene del exterior. Que para Santo Tomás, repito, era por una parte el movimiento muy estable de las esferas y por otra parte un movimiento mucho más caótico que tenía que ver con los intercambios de calor debajo de la Luna. Bien, esto simplemente era para apuntar alguna noción de materia y forma, lo seguiremos desarrollando y os quedará ya más claro a partir de la sesión siguiente, cuando vayamos aplicando esto mucho más a las cuestiones antropológicas. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.